JavaScript Object Notation o notación de objeto JavaScript es un formato de datos tipo cadena de texto, el cual es utilizado hoy en día para compartir información entre las aplicaciones. Normalmente, la gran mayoría de los lenguajes logran interpretar perfectamente esos datos. JavaScript Object Notation nos ofrece dos métodos. Uno denominado Stringify, por medio del cual recibe como parámetro un dato que puede ser un array o un array de objetos literales o un objeto literal y lo transforma a una cadena de texto, es decir, a un archivo en formato JSON. Y también tiene el objeto JSON, también tiene el método parse, a través del cual recibe un dato y lo transforma exactamente en un array o en un array de objetos literales. En este sentido, para comprobar todo esto, vamos directo al código. Muy bien, acá tenemos puntualmente un pequeño proyecto contentivo directamente con sus códigos CSS, sus respectivas imágenes, su código JavaScript y el respectivo archivo index.html. En este caso, si nosotros verificamos lo que hace este pequeño código, vamos directamente a nuestro navegador y la actualizamos. Bueno, esto es lo que hace nuestro código. Bien, ahora, nuestro digamos, desafío es precisamente verificar cómo trabajamos con archivos en formato JSON. Así que vamos directamente y lo comprobamos. Bien, acá vamos a declarar una variable donde esta variable nosotros le vamos a llamar, por ejemplo, colores. ¿Sí? Esta variable colores va a ser para nosotros un array, en donde en su interior vamos a colocar, por ejemplo, el color azul, bien, el color rojo, ¿okay? El color verde, bien, el color amarillo, bien. Entonces, acá directamente lo que nosotros acabamos de conformar, como bien lo observamos, es un array. En este caso, si nosotros hacemos un console log de lo que sería colores, podemos entonces observar en nuestro navegador que, por supuesto, esto es un array. Veremos. Nos vamos directamente, actualizamos nuestra pantalla, accionamos el botón derecho del mouse, nos vamos al inspector y acá en la consola logramos observar efectivamente que esto es un array que internamente tiene un conjunto de colores. Ahora, si nosotros queremos transformar este array en un string o una cadena, bien, en formato JSON, lo único que hacemos es, vamos a declararnos una variable que yo le voy a llamar, por ejemplo, colores texto, ¿sí? Bien, y esto lo que va a ser igual es, vamos a invocar a nuestro objeto JSON y al objeto JSON vamos a llamar el método stringify. Como parámetro le vamos a pasar entonces nuestro array de colores. Inmediatamente lo que va a ocurrir es que dentro de la variable colores textos se va a guardar la transformación de una cadena de texto de nuestro array de colores. Es decir, si nosotros hacemos en este momento un console log para ver qué tenemos en colores texto, podemos darnos cuenta al actualizar nuestra pantalla que inicialmente tenemos entonces nuestro array, como se puede observar acá, ¿sí? Pero seguidamente ahora tenemos es una cadena de texto, cuyo contenido, por supuesto, son cada uno de los elementos que teníamos en nuestro array. Por lo tanto, este array se transformó a una cadena de texto. Ahora bien, si nosotros vamos acá concretamente y queremos transformar esa cadena de texto a un objeto literal o en este caso a un array, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a declararnos una nueva variable que le vamos a llamar colores array. Y esa variable colores array, lo que vamos a hacer es, invocamos a nuestro objeto JSON y por supuesto vamos entonces a llamar al método parse. Cuando ejecutamos el método parse del objeto JSON y le pasamos como parámetro, por ejemplo, lo que tenemos aquí, que sería colores texto, que es la cadena de texto, lo que vamos a observar entonces acá puntualmente es que al hacer un console log de lo que viene a ser, por ejemplo, colores array, ¿sí? Colores array, bueno, lo que vamos a observar es que ahora nuevamente esto que era una cadena de texto que se lo pasamos como parámetro a
al método parse del objeto JSON, lo que vamos a obtener en colores array es precisamente de vuelta la transformación de esos datos en un array. Lo observamos en nuestro navegador. Al actualizar nuestra pantalla, podemos darnos cuenta que tenemos inicialmente nuestro array, como evidentemente lo podemos notar aquí. Seguidamente tenemos el array convertido a una cadena de texto y posteriormente ahora podemos notar que de vuelta tenemos nuestra cadena de texto convertida a un array. No solamente trabajamos con el tema de los arrays. Fíjese que nosotros aquí tenemos un array de objetos literales. ¿Sí? Acá arriba tenemos un array de objetos literales que se llama listado películas. Ahora bien, esto que tenemos acá, que es un array de objetos literales, si queremos transformarlo a una cadena de texto, ¿sí? Queremos transformarlo a una cadena de texto, lo que podemos hacer tranquilamente es decirle que vamos a crearnos una carpeta que le vamos a llamar, perdón, una variable que le vamos a llamar listado de películas texto. Y esto lo que vamos a aplicarle es exactamente del objeto JSON, ¿sí? Del objeto JSON vamos a aplicarle el método stringify. Automáticamente al yo pasarle como parámetro nuestro listado de películas, lo que va a ocurrir es que exactamente acá dentro de la variable vamos a tener entonces el mismo listado de películas pero transformado a una cadena de texto. Es decir, si nosotros hacemos un console log de lo que tenemos en listado películas texto, bien, vamos a lograr entonces observar acá en nuestra pantalla, nuestro browser, vamos a lograr observar que aquí tendríamos entonces todo nuestro objeto literal o nuestro array de objetos literales, sí, ahora convertido a un string en formato JSON, ¿sí? Ahí lo que estamos observando es esa conversión del dato. Ahora, esto que tenemos convertido a formato JSON, si nosotros queremos pasarlo de vuelta de una cadena en formato JSON, ahora lo queremos pasar a un objeto o a un array de objetos literales, lo único que hacemos es declaramos una variable que le vamos a llamar, por ejemplo, listado películas array, y a ella lo que vamos a hacer es que llamamos el objeto JSON y al objeto JSON vamos a llamar exactamente el método parse. Como parámetro lo que le vamos a pasar es exactamente nuestro listado de películas en formato de cadena de texto, ¿sí? Y por supuesto lo que vamos a lograr obtener de vuelta cuando hacemos acá un console log de listado películas array, lo que vamos a lograr efectivamente es que vamos a lograr observar puntualmente ello, pero convertido de vuelta a un array de objetos literales. Es decir, si actualizamos nuestra pantalla, logramos evidenciar lo que estamos diciendo. Es decir, acá arriba tenemos nuestra cadena de texto que tiene en formato JSON y de vuelta acá volvimos a obtener nuestro array de objetos literales, como se puede evidenciar acá. Bien, donde por supuesto vamos a estar viendo cada uno de nuestros objetos y el detalle en cuanto a sus distintas propiedades y valores que tiene el mismo. En este sentido, como pudo observar, realmente el trabajar con el objeto JSON es muy útil para nosotros lograr pasar de un objeto literal o un array hacia un texto o una cadena de texto o efectuar posteriormente su respectiva conversión de una cadena de texto a un objeto literal o a un array. Así que hasta la próxima.